Damos la bienvenida a José Rafael Vilar. ¿Qué tal, estimada Cecilia? Bueno, ¿cómo evalúa usted el inicio del gobierno de Luis Arce Catacora? Primero yendo al discurso de la toma de posesión, a los discursos, porque fueron tanto el de Arce Catacora como el de Choquehuanca Céspedes. El de Choquehuanca Céspedes, aparte del misticismo que siempre él tenía presente en sus intervenciones, es un discurso bastante conciliatorio, aunque la visión pudiera entenderse como más andinocéntrica, pero lo entiendo como un discurso de conciliación. El discurso de Arce yo lo dividiría en tres partes, en tres cuerpos. El primero de ellos es una revaloración que hace del gobierno, de todo el periodo del gobierno de Morales Ayma. Por supuesto, él fue parte del gobierno y esa es su base para poder decir de que fue un gobierno que no fue centralista, que no hizo fraude, que le hicieron un golpe de Estado. Esas son sus afirmaciones. Por supuesto, no las comparto. Sabemos todos los errores que hubo de su misma gestión de Arce Catacora. Por eso es que llegamos a lo que él atribuye al gobierno de Áñez, que es la deuda, la caída del PIB, el alto endeudamiento nacional, que por supuesto todo eso existía y lo podemos recordar en el año 2019. Por lo tanto, no son méritos propios, no méritos ajenos o de méritos propios. El segundo punto es interesante porque, al igual que en su primera intervención o discurso el día 18, en realidad el 19, alrededor de la 1:30 de la madrugada, vuelvo a hablar mucho de la conciliación, de la unidad, lo cual es positivo. Claro que encontramos imágenes contradictorias, como en el video que ayer estaba circulando en el Ministerio de Organización, que estaban pidiendo que todos los que no fueran masistas se retiraran. Hay que ver en cuál medida el discurso tiene que ver con la realidad. No olvidemos, por supuesto, de que en este momento Arce Catacora no era uno de los líderes políticos del MAS, era un tecnócrata que estaba dentro del MAS, militando, por supuesto. Ya sabemos que él fue el artífice del programa económico del MAS en 2005, al que ha aprovechado, por supuesto, todos los beneficios del boom, todo el gran crecimiento que hubo en esos años. No puede atribuirse a las medidas del consumo interno preconizadas por él, sino al ingreso extraordinario. Si no, en 2015 no hubiera empezado a caerse abruptamente en la economía y hasta llegar a la situación agravada, por supuesto, por la crisis de la pandemia, pero con todas las deficiencias que pudo tener el gobierno de Áñez, no podemos decir que las culpas de lo que llega ahora en la economía sean del gobierno de Áñez. Quitando eso, realmente el discurso trató de hablar de un tema de unidad, de un tema de conciliación. Y el tercer punto es el tema que planteó de la austeridad y de cómo iba a solucionarse la economía. En realidad, las medidas que él proponía de la bonificación, aumentar la bonificación, insistir en la austeridad, pero sin poder aclarar, posiblemente porque no estaba en función de gobierno todavía, desde qué vías va a conseguir el dinero. Claro. Sabemos que tenemos un déficit muy alto, tenemos una deuda muy alta,
pues eso tenemos que tenerlo en consideración. Ayer volvió a ratificar justamente que su gestión, su gobierno será profundamente austero, aunque hasta el momento no se conoce, como usted dice, qué medidas específicas van a llevar a esa austeridad. Exactamente, Cecilia. Es interesante que remarque el tema austeridad, porque recordemos de que lo que más se criticó después de la corrupción en el tema del manejo de la economía, no estoy hablando que él fuera un corrupto, sino el manejo que se hizo en el país de la economía, las grandes inversiones inútiles y excesivamente caras, bueno, son achacadas a problemas de despilfarro. Es decir, si ponemos en un orden de las críticas que hemos tenido todos, ha sido primero corrupción y segundo despilfarro. Y los dos muy vinculados. Me parece muy bien que insista en el tema de la austeridad, pero hay que ver cómo se compensa austeridad con reactivación económica, que es el otro punto que él ha planteado, que va a trabajar hacia la más pronta recuperación. Para eso, por supuesto, hacen falta recursos, y recursos que no tiene el país, porque no, recursos que tienen que venir del exterior, sea de la vía que sea de la vía bilateral, sea de la vía privada o de la vía multilateral. Ya esperaremos a ver las medidas que tanto su ministro de Economía como él estén proponiendo para hacer la reactivación. Pero es fundamental que haya una vocación austera. Esperemos que se cumpla y esperemos que esto se vincule estrechamente con el tema de la recuperación y con el tema de frenar el empobrecimiento de la sociedad. Es decir, la clase media emergente cada vez está más empobrecida, por supuesto la clase pobre no está más, y estamos acercándonos aceleradamente a niveles muy altos de pobreza que ya habían sido, y eso sí es un mérito que hay que reconocerlo de su etapa, habían sido subsanados, habían sido mejorados durante su periodo en economía. Independiente de dónde vinieron los recursos, se aplicaron para mejorar la situación de la población. Aunque ya sabemos que mucho de eso fue a través de bonificaciones y no a través de la creación de empleo de calidad, empleo remunerado adecuadamente. Ahora, si bien el país está viviendo las tres crisis, como lo graficaron, la crisis política, la crisis sanitaria y también económica, ¿cómo se proyecta Bolivia hacia el resto del mundo, a la comunidad internacional? ¿Cómo hemos quedado después de todo este proceso que hemos vivido? ¿Qué heridas hay que sanar? ¿Qué puentes hay que volver a tender? Muy interesante pregunta. En este momento, bueno, hoy los tengo en mi columna de La Razón, hay dos países afines, miembros del socialismo del siglo XXI, que desde 2019, en el caso de Argentina, y 2020 ahora, fines de 2020, Bolivia, han regresado a intentar renovar un proyecto de socialismo populista. Sin embargo, hay algunas marcadas diferencias con las etapas anteriores. Y en eso me parece interesante, y el segundo punto que quería hablar, es el gabinete que ha tomado Arce Catacora, que ha nombrado. Es un gabinete que no tiene figuras del anterior gobierno, estoy hablando de ministros, etcétera. Las únicas tres personas que yo recuerdo que tuvieron una vinculación con el anterior gobierno, pero que no eran solo en el caso de Novillo, que fue gobernador al comienzo de Cochabamba, después no tuvo ningún cargo ministerial, o en el caso de Montaño, que fue diputado uninominal electo y que estuvo
muy participante dentro de la asamblea, de la bancada del MAS, pero no fue tampoco parte del ejecutivo. Si ninguno de los dos fueron miembros del ejecutivo. Y el tercero, vinculado por todo el tema de las víctimas de Octubre Negro, de octubre del 2003, que es Maita, el actual canciller. Son las tres figuras que no podemos decir que eran parte del anterior ejecutivo. En eso lo ha cumplido lo que habían dicho durante la campaña, tanto Arce Catacora como Choquehuanca Céspedes. Hay figuras jóvenes, otras no tan jóvenes, pero figuras nuevas. Esperemos que lo que se vio en el video del Viceministerio de Descolonización, de la masacre, no podemos llamarla blanca, sino llamarla una masacre azul, de eliminar a todos los que no sean del MAS. Esperemos que eso no se cumpla. Por supuesto, el MAS debe no caer, y no caerá, estoy seguro, porque no cayó en la anterior gestiones, en el error del gobierno de Áñez Chávez de dejar en puestos de decisión a personas muy vinculadas con el MAS y sobre todo con el anterior ejecutivo, como pasó en el caso del Ministerio de Salud Pública y la famosa historia de los respiradores, el famoso hecho de corrupción, pero que no fue el único. Esperemos que, como normalmente sucede en un cambio de gobierno, los niveles de decisión, es decir, nivel de ministro, viceministro y directores generales, bueno, sean del MAS y el resto sean profesionales. Esperemos que también del MAS sean profesionales los tres niveles, pero el resto sean técnicos que le den continuidad a sus puestos de decisión, de trabajo. Bueno, yo insistía en el tema de las relaciones internacionales que tendría que restablecer Bolivia después de un proceso donde incluso se declaró personas no grata, por ejemplo, a diplomáticos de México, a diplomáticos de España. Y bueno, ahora en la posesión incluso del presidente Luis Arce estuvo el rey de España. Se cree que también ha sido el inicio para restablecer nuevamente las relaciones. Después de todo esto, ¿cómo debería encaminarse este proceso? Arce también habló de UNASUR, de la CELAC, que son organismos que habían sido duramente cuestionados en anteriores meses. Bueno, en el caso de España nunca hubo una ruptura de relación. Se declaró no grata a la embajadora, pero había un encargado de negocios nombrado por el gobierno español que estaba funcionando con todo su aparato en Bolivia. Esperemos que ahora, con el cambio de gobierno, tras una reorganización, exista de nuevo un mayor nivel. Es preocupante lo que me dice de UNASUR, porque UNASUR es un organismo que en realidad ya no existe. Si miramos solamente los únicos miembros de UNASUR en este momento activos, podemos contarlos. Venezuela, pero que Guyana seguía participando oficialmente. Es decir, cada vez la presencia de UNASUR es menos importante, por decir que ya no tiene importancia. A mi entender. En el caso de CELAC, CELAC no es una organización multilateral. CELAC es un think tank, un centro de análisis, podemos llamarlo privado, porque eso no depende de ningún gobierno ni de ningún organismo internacional, y los participantes son a título privado. Es decir, Bolivia no va a participar en el CELAC como organización porque el CELAC no es un organismo internacional. Perfecto, muchísimas gracias por su análisis. Agradecemos a usted, Rafael Vilar, por toda esta entrevista y el tiempo para poder ver desde una mirada a todo lo que está pasando dentro y fuera del país. Gracias.
Yo le agradezco a usted y bueno, voy a cerrar con lo mismo que puse como conclusión de mi columna de hoy en La Razón. Los tiempos pueden ser muy complicados. Por el bien de todos, confío que sea un gobierno exitoso y moderado. Perfecto, buenos días, muy amable. Hasta luego. Gracias.